Yo me llamo José Manuel González Cruz, de Bogotá. Pues yo soy profesor universitario, pero también he sido profesor de bachillerato y de educación popular y demás, desde hace como unos más de 20 años, como unos 25 años más o menos. Ser maestro fue lo primero que me dediqué, pero no lo escogí por ser profesor o por escoger una profesión, sino para formar políticamente. Ese era como el sentido de ser maestro. El por qué estudiar la historia del país, pues uno tiene una necesidad de identidad. ¿Sí? La historia le permite a uno generar una identidad, o sea, se identifica uno con. Pero más allá de eso, la historia le permite a uno formar una conciencia, en este caso histórica. ¿A qué se refiere eso? A tener un conocimiento de qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido las cosas antes de que existiéramos y hasta el momento. Cómo han ocurrido y por qué hemos llegado a lo que somos. Eso es, digamos, el sentido de la conciencia histórica. Y la identidad, porque uno se identifica, no es una perspectiva de identidades planas, de que uno pertenece a un sector social nada más, ¿no? Sino es una identidad política, histórica, social, quiénes somos, de dónde venimos. Y en ese sentido, digamos que eso es un plano personal, pero digamos en el plano académico, profesional, intelectual, la historia tiene enfoques. La historia no es el pasado, son los sentidos que se pueden encontrar en el pasado. Es decir, los hechos ya están, los hechos ocurrieron, las situaciones ocurrieron, pero a esos hechos se les interpreta, se les construye el sentido. ¿Por qué ocurrieron? ¿Cómo los motivaron? ¿Quién los motivó y hacia qué? ¿O quiénes? Eso genera unos enfoques en historia muy particulares y eso tiene que ver, por ejemplo, con una historia social, que tiene que ver cómo las sociedades y al interior de las sociedades hay tensiones, hay luchas por el poder, hay luchas por la dirección de la sociedad. Entonces, esta historia social aborda esas perspectivas. Sin embargo, esta historia se convirtió en una historia de élites, de arriba hacia abajo. Y para el siglo XX y XXI, pues la historia política ha tenido una reconfiguración. Esa historia política se ha manifestado en una mirada hacia la participación, hacia las formas de expresión del poder, hacia las diferentes decisiones que se toman, ¿sí? Políticas, públicas y demás en una sociedad. Pues yo hago parte de un semillero de investigación, pero yo no lo creé, o sea, no es una creación mía, sino es una creación aquí de un grupo, especialmente de profesoras, de maestras de aquí de la Universidad Pedagógica, la maestra Yeritza Merchán, Clara Castro. Este semillero, entiendo, pero no tengo certeza de cuándo surgió. Surge en el contexto, no surge en un momento, en un año, no en un día, porque eso no, además esa es la historia tradicional, ¿no? Que a tales horas o tal día, no, sino en qué contexto. Entonces, ¿cuándo surgió? Surgió en los momentos de los acuerdos de La Habana, en ese contexto. ¿Y por qué? Porque en Colombia comienza a potenciarse la idea de unas pedagogías para la paz. Y en ese sentido, trabajar no solamente las pedagogías para la paz, sino una educación para la paz diferente a la educación, digamos, instituida desde el Estado, que ha generado educación para la paz, que es básicamente más una práctica de contrainsurgencia. Es decir, esta educación para la paz en sentido tradicional lo que hace es desmovilizar, no generar procesos verdaderamente de paz. En ese sentido nosotros trabajamos más hacia esas pedagogías más de la resistencia, pedagogías de la memoria, porque con la memoria recurrimos a la historia o a la pedagogía, etc. Sí, es como, la memoria tiene una doble función en nuestro grupo y en nuestro semillero, es una herramienta de investigación, pero a la vez es objeto de investigación.
Entonces, digamos que ese lugar de las prácticas de resistencia es permanente en nuestros temas de investigación, en nuestros seminarios, siempre están hacia allá. No es que nosotros los ofertamos o nosotros somos los creadores de esas prácticas, lo que nosotros hacemos es, digamos, encontrarlas, localizarlas y orientarlas, potenciarlas, desarrollarlas. No es una construcción académica o desde la universidad, sino es una relación, digamos, dialéctica con el trabajo de los y las estudiantes y de los colectivos. Este semillero tiene un trabajo con un periódico que se llama El Andante. Entonces tratamos siempre de que ese periódico, El Andante, tenga los temas de la universidad, de la educación, pero también del país. Es decir, no estar reducido simplemente a un tema institucional de la universidad, no, es más amplio y demás. Bueno, los semilleros de investigación son importantes porque además de ser una práctica, digamos, los estudiantes hacen prácticas profesionales, pero no hacen prácticas investigativas. Los semilleros tienen ese fin de formar estudiantes, en este caso, en investigación. Y no solamente es que se formen, sino que hacen investigación con investigadores. Los estudiantes que ingresan y las estudiantes que ingresan al semillero, ellos aprenden a investigar y hacen investigación con investigadores. Digamos, esa es la política de nosotros dentro del semillero. Lo que entendemos es que la universidad como tal pervive, o es un lugar donde se encuentran, se matizan, se expresan, se visibilizan prácticas políticas, posiciones ideológicas, posiciones sociales y en algunos casos o en muchos casos prácticas de resistencia. Hoy en día las exigencias están en que Colombia debe transitar a la paz, es decir, no soportamos más la guerra, no deseamos que sigamos más en guerra. Entonces estamos viviendo un momento de transición histórica hacia un proceso de cierre de la guerra y otros sectores encaminados a abrir la guerra y a mantener la guerra, porque esto les permite gobernar con el miedo, con la crueldad, con el odio, con el dolor. Y lo que nosotros planteamos es lo contrario, debemos vivir mejor, poder transitar una sociedad en paz, en convivencia y con equidad y con justicia, ¿no? Ahora, para la universidad pública, por supuesto, es que Colombia es un país que tiene una universidad pública mínima, muy pequeña, y es deteriorada cada vez. No hay políticas, los recursos cada vez están siendo trasladados a la universidad privada o recortados. Entonces no hay un interés en que la universidad pública se potencie, en que la universidad pública pueda ser como en otros países, ¿no? Como en otros lugares, ser la conciencia crítica, ser el conocimiento crítico de un país. Ese es el sentido de la universidad pública. Y en Colombia casi no lo logramos porque siempre la están deteriorando, ¿no? Hay un sentimiento, hay un enfoque hacia disminuirla, minimizarla. También la han ubicado como un lugar de la guerra. Aquí muchos jóvenes son judicializados falsamente, también amenazados, perseguidos, en muchos casos asesinados. También hay casos de estudiantes que han sido desaparecidos, maestros también, persecuciones al interior de la universidad, a los maestros, a los sindicatos de maestros, persecuciones a los colectivos de estudiantes. Entonces las exigencias de la universidad pública están por allí: una financiación, un fortalecimiento, no perseguir el pensamiento crítico, la posibilidad de que seamos deliberantes. Eso en una sociedad democrática, eso es lo más básico, que las personas seamos deliberantes, los grupos, las instituciones, y en este caso la universidad pública.